que el actor y conductor Jordi Rosado aseguró que será el próximo 24 de enero cuando se termine su programa Está Cañón. Llegó a una temporada, llegó a un ciclo y finalmente él arranca con nuevos proyectos. Tiene toda la intención de empezar con un proyecto para cine y tomará prácticamente 6 meses donde se meterá al 100% como para poderle dar forma a este proyecto que está poco a poco cristalizándose. ¿Quién sabrá de qué se trata? ¡Chequen esto! Jordi Rosado se despedirá de su programa Está Cañón el próximo 24 de enero y mientras comienza con sus nuevos proyectos de trabajo en abril próximo, aprovechará su tiempo libre para escribir el guión de una película que desea producir. Hicimos el último programa, de hecho lo grabamos a puerta cerrada el lunes, este lunes lo grabamos el último programa que sale el 24 de enero, el último programa Está Cañón. Pues sí, evidentemente sentimientos encontrados, pero también cuando terminas un proyecto, otro rollo, perdón. Y me ciclo me fui atrás. Está Cañón duró 11 años. Un programa normalmente de tele pues dura un año y medio. Entonces, saber que pudiste durar 11 años, eso es fantástico. Ya he tenido la oportunidad de escuchar varias propuestas de diferentes personas, de diferentes programas y creo que es un buen momento para escuchar, ¿no? Para poder calmar un poquito las aguas y escuchar y decidir qué tienes ganas de hacer. Estoy también haciendo unas cosas, un guión de cine que llevo mucho tiempo en la cabeza, que yo creo que este año va a ser el momento perfecto para empezar a trabajar. Pues es un dramedy, o sea, es comedia con drama. Todavía no es que no les pueda decir porque sea top secret, no, sino porque apenas lo estoy planeando. Entonces, todavía hay muchas cosas que estoy apenas empezando a embonar, pero es algo que he soñado durante muchos años y que llevo ya mucho tiempo estudiando y tomando cursos. También arranco en abril, arranco un nuevo programa aquí mismo, o sea, desaparece Está Cañón, pero empiezo un programa nuevo con todavía no sabemos cómo se llama, pero empiezo un programa nuevo aquí mismo en Unicable, en la nueva señal, con el nuevo nombre, con todo, pero la semana del 9 de abril arranco un nuevo programa aquí y también Nacen y Deshacen, que es programa que producimos Manolo Fernández y yo, también Pepillo y Marta, arrancamos con ellos también un nuevo proyecto en la semana de abril, o sea, prácticamente terminamos este ciclo y empezamos uno nuevo. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continúo con más información del mundo de los espectáculos. Poco a poco se le va dando forma a la nueva serie de Silvia Pinal. Y ahora, esta ocasión se le invitó al actor Harry Gainer para que le dé vida al empresario Emilio Azcárraga Milmo, con este personaje tan icónico, y cómo apoyó de esta manera a doña Silvia Pinal en el momento que la televisión estaba evolucionando. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo Harry Gainer y lo feliz que se encuentra por participar dentro de esta serie? ¡Chequen esto! Harry Gainer está más que orgulloso de haber sido elegido por la productora Carla Estrada para personificar a Emilio Azcárraga Milmo en la bioserie sobre la vida de Silvia Pinal, proyecto que le significa un gran reto, pues ha encontrado muy poca información del Tigre Azcárraga en libros e internet. La productora Carla Estrada me hizo la invitación para hacer un casting para ser el manager de Silvia Pinal. Y después me vio y me dijo, oye, ¿por qué no me haces el casting de Emilio? Y se lo hice. Me caracterizaron y me veo muy igual. El señor que metió la televisión en México, el creador de un emporio de las telenovelas, no a nivel nacional, sino a nivel internacional. Un hombre enigmático, un hombre visionario, que peleó con todo para que la televisión estuviera en México y fuera una televisión familiar. Y duró más de 50 años siendo el número uno en proponer televisión y programas de comedia, noticieros. Para mí es un gran honor dentro de mi carrera interpretar este gran papel. La historia está basada en el libro que escribió doña Silvia Pinal y yo me estoy averiguando, y descubriendo que tuvieron un gran romance, que fueron grandes amigos toda la vida y en fin van a encontrar una serie de cosas que yo mismo desconocía, pero espero que lo disfruten. Han cambiado un poco los nombres, pero es muy difícil cambiar el nombre de don Emilio. Yo no estoy tratando de interpretar algo igual, porque aparte se conoce muy poco de la vida social de don Emilio Azcárraga. Entonces lo que presente va a estar muy ad hoc. Además, la productora Carla Estrada no quiere que nos parezcamos mucho a los personajes reales. Es su propuesta y estoy muy de acuerdo con eso. Emilio Azcárraga fue muy importante en la vida de Silvia Pinal cuando ella incursionó en el cine y él lo metió a la televisión a Silvia Pinal. 21 Noticias, Berenice Ortiz.
Mucha es la información surgida en torno a la vida y obra de los famosos a nivel nacional e internacional, motivo por el cual les preparamos este carrusel de los espectáculos. ¿Quieren saber exactamente de qué se trata? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de los espectáculos, Paris Hilton, socialité que se convirtió en un símbolo de la vida nocturna y en la precursora del furor de los reality shows, anunció a través de su cuenta de Instagram su compromiso matrimonial con el actor Chris Silka. Después de 2 años de noviazgo, la empresaria compartió fotografías del romántico momento en el que, de rodillas y con anillo en mano, su novio le hizo la propuesta durante sus vacaciones en Aspen, Colorado. You marry me? Yes. Oh my God. What? Eduardo Yáñez aún se encuentra muy indignado y enojado con los cuidadores que se hacían cargo de su mamá y a quienes responsabiliza de que haya perdido un brazo y la hayan violentado física y psicológicamente, por lo cual asegura que llegará hasta las últimas consecuencias, pues le da coraje que la gente abuse de las personas de la tercera edad. Paz Vega celebró su cumpleaños número 42 en compañía de su esposo Orson Salazar y sus 3 hijos en paradisíaca playa. La actriz, quien cumplió años el 2 de enero, participará en la serie Fugitiva, en la que encarnará a una mujer amante del lujo y de la sofisticación. Ernesto Gómez Cruz, de 84 años de edad, fue internado el 27 de diciembre debido a una neumonía y aunque ya lo habían dado de alta, reingresó al hospital en la víspera luego de que presentó complicaciones por concentración de ácido úrico en la sangre. De acuerdo con Marta, hija de Gómez Cruz, la salud del histrión es estable y se encuentra bajo supervisión médica, además de que le cambiaron algunos medicamentos y se le practicarán más estudios. 21 Noticias, Berenice Ortiz.